con este vivo del día de hoy. Voy a empezar explicando qué es el Vastu Yastra, para los que no conocen esta ciencia ancestral, que viene del conocimiento védico. Es decir, esta ciencia nace en India hace más de 7.000 años. Eso es lo que se calcula aproximadamente, la antigüedad de este conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento védico? Bueno, el conocimiento védico es una serie de escritos en sánscrito que existen hasta el día de hoy, o sea, uno puede ver esos escritos, obviamente están en sánscrito y hay que entenderlos, pero existen hasta el día de hoy. Y desde esos escritos nacen un montón de prácticas y ciencias que conocemos hasta el día de hoy, que seguramente habrán escuchado, que seguramente habrán practicado, como puede ser el yoga, nace del conocimiento védico, la meditación, muchas técnicas de respiración, como pueden ser los pranayamas, el ayurveda, que según la Organización Mundial de la Salud es la medicina más antigua del mundo, obviamente 7.000 años. Hace 7.000 años ese conocimiento de la medicina ayurvédica estaba escrito en el conocimiento védico, en estos textos, en los Vedas. Vedas, la palabra Veda quiere decir conocimiento en sánscrito. Y también ahí nace el Vastu Yastra, que es esta ciencia de la cual vamos a hablar hoy y de la que siempre comparto información. Entonces nace en India hace más de 7.000 años. ¿Quién escribió estos textos? Bueno, se dice que unos sabios antiguos, monjes antiguos, llamados rishis, canalizaron todo este conocimiento a través de la meditación y también a través de la observación profunda de la naturaleza. Empezaron a explicar leyes universales, patrones, maneras en las que la naturaleza y el universo se comporta, y bajaron todas estas ciencias que existen hasta el día de hoy. Entonces yo siempre digo que el Vastu Yastra es una ciencia ancestral, que es muy diferente a una ciencia moderna, porque en algún momento la ciencia se separó de la espiritualidad, y ahí se tomaron caminos, creo, muy diferentes, porque la ciencia empezó a partir al universo o al todo en partes para poder entenderlo. Empezó a partirlo justamente en materias. ¿Y para qué? Para explicar cómo funciona el universo en nuestra realidad física material. Pero se olvidó de que esas materias o la materia está compuesta de energía. Entonces, de alguna manera, la ciencia moderna explica todo a través de materias, ese todo que conocemos por partes, separado, y la ciencia ancestral, como es el Vastu Yastra, explica desde un concepto de unidad. Es decir, que el estudio del Vastu es acotado, porque se intercambia y se une con otras ciencias ancestrales, como mencionaba el Ayurveda o también la astrología védica, porque entendían al ser humano como un ser holístico, es decir, que no lo podemos entender por partes, lo tenemos que pensar en un todo, porque no existe el concepto de separación para este conocimiento. Entonces, ¿qué es el Vastu Yastra? Bueno, la palabra Vastu en sánscrito quiere decir edificio o construcción. Y la palabra Yastra quiere decir ciencia o tratado. Es decir, que hay muchas Yastras dentro de este conocimiento védico. El Vastu Yastra es una de ellas. En este caso, el Vastu Yastra, esta ciencia, estudia nuestras construcciones, nuestros espacios, o sea, cómo se comporta un espacio a través de la arquitectura, que es el arte que nos permite diseñar un espacio, crearlo. Entonces, no solo lo crea desde la materia, sino que lo entiende también desde la energía, que ese creo que es uno de los grandes puntos que la ciencia moderna perdió en algún momento al desconectarse de la espiritualidad y que hoy, a través de muchos descubrimientos, se está quedando sin explicaciones y está empezando a conectar con todo este conocimiento ancestral. Entonces, hoy quiero hablar de un experimento que me llamó mucho la atención, que es un premio Nobel de Medicina. Para los que vieron mi último reel, seguramente lo escucharon. Pero básicamente este experimento de la ciencia moderna empieza a explicar cosas que vemos reflejadas en el Vastu Yastra, o empieza a explicar cosas que vemos reflejadas en templos antiguos, en las construcciones ancestrales que muchas veces no entendemos por qué son como son, o no entendemos de dónde nacieron y con qué propósito los hacían, porque las explicaciones hasta el día de hoy no tienen ningún tipo de sentido. Y a través del Vastu podemos empezar a entender y conectar con eso. Entonces, ¿qué dice este experimento, este premio Nobel de Medicina? Bueno, estas personas
hicieron unas pruebas en ratas, obviamente en un laboratorio, y descubrieron que el cableado de nuestro cerebro, por cómo se comporta, va mapeando el espacio que habitamos. Descubrieron que existen dos tipos de células, unas que se llaman place cells, es decir, las células o neuronas de un lugar, y otras que se llaman células o neuronas que forman una grilla. Entonces están las place cells y las grid cells. Grid quiere decir grilla. Entonces, hay algunas células y neuronas, perdón, que se activan en nuestro cerebro cuando nosotros volvemos a determinados lugares. Entonces, a través de mapear el cerebro de las ratas, y vieron que nuestro cerebro se comporta de la misma manera, cuando nosotros entramos en contacto con distintos espacios, siempre que vamos a un espacio se activa una neurona determinada, que está anclada a ese espacio. Eso, así funcionan las place cells. Y por otro lado están las grid cells, que lo que hacen es que se comportan como una malla hexagonal. Es decir, nuestro cerebro va mapeando el espacio para poder comprenderlo a través de grillas hexagonales, de neuronas, que empiezan a mapearlo y a poder comprenderlo. Entonces, permanentemente el espacio que habitamos está alterando nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender y percibir el espacio exterior. Entonces, lo más loco que empezaron a observar es que cuando nosotros hacemos memoria, esos mismos sistemas neuronales son los que se activan. Es decir, que nuestro cerebro memoriza a través de ese mapeo espacial que hace. Entonces, las grid cells y las place cells son los mismos sistemas de neuronas que se activan cuando nosotros recordamos. Por eso, fíjense cómo nosotros recordamos o anclamos los recuerdos más importantes de nuestra vida siempre a un espacio, siempre a un lugar, siempre una memoria nuestra está anclado al espacio donde la vivimos, porque esa es la manera que se va mapeando nuestro cerebro y de la manera en que nuestro cerebro la guarda. Entonces esto es muy interesante porque esto nos ayuda a entender cómo nosotros podemos aprender las cosas. Por eso es que muchas veces hacemos mapas conceptuales, por ejemplo, para aprender las cosas, porque nos acordamos cómo ordenamos la información. Porque de la misma manera nuestro cerebro organiza la información que nosotros habitamos. Entonces, también descubrieron, y esto empezaron a verlo en pacientes que sufrían de Alzheimer, que esas mismas células, esos mismos sistemas neuronales son los que se dañan en personas con Alzheimer. ¿Qué sufre una persona que tiene Alzheimer? La pérdida de la memoria. No solo eso, sino que inmediatamente sufre de la desorientación. O sea, cuando una persona pierde la memoria, pierde también su capacidad de orientarse o de situarse en un espacio, porque es exactamente el mismo cableado. Entonces, cuando una persona pierde la memoria, pierde su capacidad de entender el espacio y se desorienta. Y eso lo empezaron a ver en pacientes con Alzheimer que permanentemente se repetía ese patrón. Y también en las personas, por ejemplo, que se golpean la cabeza, que tienen un traumatismo de cráneo, inmediatamente pierden quizás el recuerdo o la memoria más reciente y pierden también la orientación en el espacio. Entonces eso está completamente ligado. Y acá viene lo que a mí me vuela la cabeza y que me emociona compartirlo, que es la profunda conexión que hay entre el recordar y habitar. Porque nuestro cerebro mapea los recuerdos y los liga a un espacio, ¿no? Nosotros no podemos recordar, o le cuesta mucho al cerebro recordar datos abstractos, pero sí nos acordamos perfectamente de lugares, de paisajes o de aromas, por ejemplo. O sea, relacionamos un aroma al lugar donde lo sentimos por primera vez. Y acá viene lo interesante, porque recordar vendría a ser como volver a habitar ese espacio donde vivimos esa memoria. Y lo más interesante es, ¿qué quiere decir la palabra recordar? O sea, la palabra recordar viene de un término del latín que es recordis. ¿Qué quiere decir ese término del latín? El término re quiere decir volver a, y cordis quiere decir corazón. Entonces, recordar es volver al corazón. Recordar es conectar con el corazón. Y acá viene lo más loco de todo para mí y
por qué esta ciencia moderna empieza a explicar cosas que en la ciencia ancestral del Vastu ya las vemos reflejadas, porque de alguna manera el corazón es la fuente. Y el Vastu dice que, o el conocimiento védico, dice que como es adentro, es afuera. O sea, todo lo que nosotros vemos en nuestra realidad exterior es lo mismo que está sucediendo en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros queremos buscar las respuestas o las memorias en nuestra vida, hay que, como dice la palabra, recordar, volver a habitarse, volver a conectar con nuestro interior y conectar con nuestro corazón. Pero esto sigue, porque cuando nosotros conectamos con la fuente o conectamos con nuestro espacio interior, que es lo mismo que el espacio exterior, vemos algo muy interesante en el Vastu. Porque el Vastu trabaja con este mapa, que seguramente ahora ustedes lo están viendo espejado. Este mapa se llama Vastu Purusha. Si les dije que la palabra Vastu quiere decir en sánscrito edificio o construcción, la palabra Purusha quiere decir ser, alma o cuerpo. Entonces, el Vastu Purusha es el ser o el alma de nuestro espacio, de nuestro edificio, de nuestra construcción. Entonces, a través de este cuerpo, nosotros podemos mapear a nuestro espacio. Y este mapa tiene las orientaciones de un espacio, ¿no? Nosotros usualmente nos guiamos por el norte, por el sur, por el este y el oeste. Pero el Vastu se guía más por el noreste, el noroeste, el sudoeste y el sudeste. Y me estarán diciendo, Iván, ¿qué tiene esto que ver con el corazón o con el término recordis? Bueno, fíjense esto. Todo en la naturaleza que nosotros habitamos, o todo en el universo, está creado a partir de 5 elementos. Los 4 que todos conocemos y que la ciencia moderna certifica de alguna manera, que es el agua, el aire, el fuego y la tierra, pero para el Vastu y para el conocimiento védico existe un quinto elemento que es el más importante de todos, y que es el espacio, o el éter, o en sánscrito, akasha. ¿Y dónde se ubica ese quinto elemento, que es el más importante, que es el que sostiene a todo lo demás? En el centro. Entonces, ¿qué hay en el centro de nuestro cuerpo o en el centro del Vastu? El corazón. Entonces, fíjense cómo la palabra recordis es volver al corazón y en el centro tenemos el elemento espacio. Entonces, en nuestro espacio está toda la información que nosotros necesitamos para recordar, para hacer memoria, justamente. Ahí están guardados todos los registros. Entonces, seguramente muchos habrán escuchado el término registros akáshicos, que es donde se dice que se guardan los registros de la información nuestra, ¿no? De todas las vidas de la existencia de la humanidad. Entonces, ese quinto elemento, que es tan importante porque es el espacio, y sin espacio no hay manera de sostener todo lo demás, es donde se guarda toda la información. ¿Y cómo podemos leer esa información de nuestro espacio? A través de este mapa, a través del mapa del Vastu Yastra, que es el Vastu Purusha, que trata a nuestro espacio como un cuerpo. O sea, al igual que nosotros, por eso digo que como es adentro es afuera, porque todo lo que sucede en nuestro cuerpo dentro es lo mismo que está sucediendo en nuestro espacio afuera, nosotros podemos empezar a entender eso. O sea, a veces empezamos a ver que hay algo sucediendo en nuestro espacio y empezamos a notar que está sucediendo lo mismo adentro. Entonces, recordar es volver a habitar. Y recordar, el término recordar, viene del latín recordis. Recordis quiere decir volver al corazón. Y volver al corazón o recordar es volver a habitarse, volver a ese centro, volver a conectarse con el éter, con el akasha, con el elemento espacio, volver a conectar con el espacio que habitamos. Entonces, todo lo que sucede en nuestro espacio es un reflejo de lo que sucede en nuestra vida. Y eso es lo que nos permite esta ciencia ancestral del Vastu Yastra, mapear lo que sucede en nuestra casa para entender dónde es que el flujo energético se está estancando y cómo eso nos está afectando en nuestra vida. Porque les puedo garantizar que si miramos su casa, la analizamos, a partir de esto, de entender qué está ubicado en cada dirección, en los lugares donde se producen los desequilibrios son las áreas de tu vida que están en desequilibrio. Y eso es lo que hace el Vastu. Es decir, diseñar lo que no se ve, pero se siente. Por eso les decía al principio de esta charla que la ciencia moderna se enfocó en la materia, separó al universo en materias porque lo empezó a entender a nivel material, físico,
cuando en realidad la materia es energía. Y estas ciencias ancestrales, como el Vastu Shastra, vuelven a esa fuente, vuelven a entender la energía. Entonces creo que la arquitectura, hoy en día, no solo la arquitectura, sino el diseño y nuestra vida, se está volviendo muy superficial porque solo nos estamos enfocando en lo que vemos, pero no nos enfocamos más en lo que sentimos. Y lo que sentimos es lo que pasa adentro, y lo que sentimos es la energía. No la podemos ver, pero la podemos sentir. Entonces el Vastu Shastra es la ciencia ancestral que nos permite diseñar eso que no se ve, pero se siente. Porque todos los que hayan aprendido o estudiado arquitectura como yo, se dedican a diseñar un espacio desde lo que se ve, pero no desde lo que se siente. Y cómo nos sentimos dentro de un espacio depende de cómo está la energía de un espacio, no depende de lo que vemos. Porque seguramente han entrado a espacios que les parecían lindos, espacios que les parecían grandes, y sin embargo se sentían mal, como que había algo ahí que les incomodaba. Entonces, podemos crear el espacio más lindo del mundo, que inclusive para mí puede ser lindo y para vos puede ser feo, y sin embargo sentirse mal. Porque cómo nos sentimos dentro de un espacio no tiene nada que ver con lo que vemos, tiene que ver con lo que sentimos. Y eso que sentimos es la energía. Y este mapa nos permite entender cómo esa energía fluye dentro del espacio. Entonces eso es lo que les quería contar hoy. El Vastu Shastra es la ciencia ancestral de la construcción que se encarga de diseñar eso que no vemos, pero que sentimos. Entonces, todos los que quieran aprender, profundizar en esta ciencia ancestral, por eso también era un poco hacer la idea de este vivo, el miércoles 27, o sea, el miércoles que viene a las 19:30 de Argentina, parecido a este horario, voy a estar dando una clase especial, un curso en vivo, explicando todo esto. Es decir, cómo ustedes pueden hacer para entender realmente la información que hay en su espacio y cómo lo pueden empezar a arreglar. No arreglar, a equilibrar, vamos a decirlo, porque cada uno vive en el espacio perfecto que tiene que vivir para el momento perfecto en el que está viviendo. Es decir, tu casa tiene una lección para vos. ¿Cómo podemos ver esa lección? Bueno, vamos a hacer una lectura rápida. Imagínense que el desequilibrio en su casa está en el sector agua. El sector agua tiene que ver con el noreste de nuestra casa. El noreste tiene que ver con la cabeza del cuerpo. Es el punto más, uno de los puntos más importantes, porque en realidad el punto más importante es el centro, el corazón, como venimos hablando. Pero la cabeza es el punto de mayor ingreso de energía. Fíjense que acá en el dibujito también están como los chakras de ese cuerpo. La palabra chakra en sánscrito quiere decir rueda. Es decir, que estas son las ruedas que giran y que hacen que la energía pueda fluir por nuestro cuerpo. Cuando una de esas ruedas de esta máquina tan tecnológica se daña, la energía se estanca. Cuando la energía se estanca tanto en nuestro espacio como en nuestro cuerpo, se empieza a acumular estrés. El estrés acumulado durante mucho tiempo en un espacio o en nuestro cuerpo produce un desequilibrio que puede generar enfermedades, por ejemplo. Entonces, si nosotros detectamos un desequilibrio en el noreste, que tiene que ver con el elemento agua, acá puede ser que esté afectada un área de nuestra vida. ¿Ok? ¿Cuál es el área de nuestra vida que representa el agua? Bueno, el agua es el elemento en la naturaleza que hace que todo crezca, que todo se expanda. ¿Cuántas veces regaron una planta y la planta crece? Si no riegan la planta no crece. Entonces, el agua trae energía de crecimiento y expansión. ¿Cómo sentimos nosotros que estamos creciendo en nuestra vida? A partir de nuestro crecimiento financiero, nuestro desarrollo personal o nuestro desarrollo espiritual. Las personas que se sienten estancadas en la vida, bueno, a fijarse qué sucede en el noreste de su espacio. ¿Cómo puede estar desequilibrado el noreste? El típico desequilibrio que siempre nombro es ubicar fuego en el agua. ¿Qué sería ubicar fuego en el agua? Que la cocina, que es el fuego de nuestra casa, esté ubicada en el agua de nuestra casa. Entonces eso se lee como el fuego me está evaporando mi energía de crecimiento. Entonces esa es la lectura que a través del Vastu pueden aprender y por eso los invito, como bien les dije, como es adentro, es afuera, muchas veces esta herramienta nos ayuda a entender también qué nos está pasando a nosotros. ¿Qué nos está pasando a nosotros o qué nos está pasando a los miembros de nuestra familia que habitan el mismo lugar que nosotros? Porque así como cada dirección representa un elemento y un área de nuestra vida, también cada dirección representa a un miembro de la familia. También representa a una parte de nuestro cuerpo.
Entonces todo está ligado. Por eso hablaba en el principio de esta charla que la ciencia ancestral entiende al ser humano como algo holístico, esta palabra que hoy está tan de moda, porque somos un todo. O sea, separarlo al ser humano o al universo y empezar a estudiarlo por partes es como querer entender una película a través de una foto. Eso es imposible. ¿Vas a poder sacar conclusiones? Sí, pero entenderla completamente es imposible. Entonces, esta ciencia ancestral va a estudiar la arquitectura o nuestros espacios mucho más allá de una materia, mucho más allá de materias de estructuras, de construcción, materias de diseño. Lo va a estudiar a través de la energía, que la materia está compuesta de energía. Entonces es un estudio profundo. Si vos sentís hoy que la arquitectura se volvió superficial o que nuestra vida se volvió superficial, bueno, esta es una información sumamente profunda. Así que acá me pregunta Elena si yo hago diagnósticos del espacio. Sí, exactamente. Yo soy arquitecto y consultor de Vastu Yastra. Entonces, puedo hacer un diagnóstico a través de este mapa. Lo que hacemos es ponerlo sobre tu casa y de alguna manera es como hacer una lectura de la carta astral de tu casa, del espacio donde vivís, para poder entender por qué vivís donde vivís, qué información hay ahí, entender por qué elegiste esa casa, por qué es perfecta para vos, pero por qué la tenemos que llevar al equilibrio y cómo vamos a hacer para llevarla al equilibrio a través de distintas herramientas, como pueden ser plantas, como pueden ser colores, como puede ser decoración, como puede ser simbología. Nosotros trabajamos muchísimo con esta simbología que se llaman yantras. Un yantra es la representación física de un mantra. Y así como les decía que el espacio guarda información, el yantra guarda frecuencias. O sea, está comprobado a través de la simática, han aplicado vibraciones de diferentes mantras, como por ejemplo el mantra Om. Esta es la geometría del mantra Om. En la simática, que son estas placas metálicas que hacen vibrar con frecuencias, agua o arena, y han visto que las geometrías que se forman son muy parecidas, en este caso cuando aplicás la del mantra Om a la del Sri Yantra. Y fíjense cómo son también los yantras. En India los hacen así de cobre o de bronce y parecen como si fuera un microchip. Y de ahí viene un poco esta tecnología de la memoria, ¿no? Ancestralmente entendían que los espacios guardan memoria, o sea, que recordar y habitar está profundamente ligado. Y eso es uno de los motivos también por cuales los templos están llenos de inscripciones, están llenos de la historia de esas civilizaciones, de nuestra historia, porque entendían que habitando el espacio podemos recordar esa información. Entonces, fíjense cuánta tecnología hay ancestralmente en los templos y en el Vastu Yastra. Así que Elena, sí, si estás interesada, en el link de mi perfil, fíjate, puedes contactarme para hacer una consultoría en tu casa. Esto lo podemos hacer a distancia. Ahí me preguntan si es presencial, sí o sí. No, lo podemos hacer a distancia, aplicar las correcciones igual a distancia y también obviamente lo hago a nivel presencial, tanto para una casa como una oficina. Así que sí, lo podemos aplicar en todo tipo de espacio. Y para los que quieran aprender, es un buen momento el curso para empezar a entender cómo esta información la pueden empezar a leer ustedes en su propio espacio, que es sumamente interesante. Porque se entiende a otro nivel. Como les decía, es el diseño de lo que no se ve, pero se siente. Porque un espacio lo sentimos. O sea, uno entra a un espacio, ¿cuántas veces entraste a un espacio y te sentiste bien o te sentiste mal? Y no tenía nada que ver con lo que veías alrededor. O cuántas veces entraste a un espacio inmediatamente sentiste esa tensión como si recién hubo una pelea en ese lugar y no la viste y no la escuchaste. Entonces la energía se siente, como también se siente cuando entras a un espacio, por ejemplo, una iglesia, un templo donde recién se meditó, un espacio donde se hizo yoga, que se siente la energía súper liviana. Entonces hay algo ahí que no vemos, pero sentimos, y hay principios que explican el por qué sentimos de la manera en la que sentimos. Bien, acá me preguntan si te puede decir por qué uno está estancado económicamente. Te puede dar herramientas para salir, soluciones y demás. Bueno, no te va a decir el por qué estás estancado, pero sí te lo va a marcar. Es decir, va a haber un desequilibrio al observar qué sucede en el noreste, que tiene que ver con tu crecimiento financiero, también como el norte.
Toda esta parte tiene que ver con nuestra energía del dinero, nuestro crecimiento financiero, y si hay un desequilibrio acá, tiene que ver con ese estancamiento. Ahora, hay correcciones para hacer en el espacio. Muchas veces al destrabarlo en el espacio se destraba en nuestra vida. Pero lo más importante es tomar conciencia. O sea, hacer un diagnóstico de Vastu en tu casa de alguna manera es como prender la luz. Cuando vos caminás por tu casa sin ver esta información, que no se ve, pero se siente, es como caminar con la luz apagada. Entonces, si caminás con la luz apagada por tu espacio, lo más probable es que te golpees con algo, que haya obstrucciones en tu vida. Pero cuando prendés la luz, es decir, cuando tomás conciencia del espacio y ves la información que tu espacio tiene para vos, ahora ya no te vas a chocar más con ese obstáculo que está en el agua que tiene que ver con tus finanzas. Y ese es el primer paso, tomar conciencia. O sea, una vez que lo viste, no puedes dejar de verlo y ahora podés empezar a trabajarlo y solucionarlo. Entonces, eso es lo interesante de este conocimiento, entender por qué habitamos donde habitamos, por qué elegimos los espacios que elegimos y por qué se repiten patrones en nuestra vida que están reflejados muchas veces en el lugar que habitamos. Y después está la formación, que es la que contaba antes, que ya es una estructura de conocimiento, son muchos módulos, son como 14 clases, 14 módulos, perdón, con varias clases dentro, más las clases en vivo. O sea, eso ya para alguien que quiere ir con todo, que obviamente lo súper recomiendo, ni hablar si son personas que trabajan con la arquitectura, con el diseño, cambia absolutamente la mirada. Buenas noches a todos, gracias, gracias de verdad. Como les dije, compartir este conocimiento es una de mis pasiones, es mi propósito. Y gracias a que ustedes estén del otro lado, puedo compartirlo y cuando se comparte se expande. Así que eso es también un poco la misión, que cada vez seamos más personas viviendo bajo este conocimiento, que nos ayuda a vivir en armonía. Nos vemos, muchas gracias por hoy, por acompañarme, ya nos pasamos de las 9, va a quedar grabado en Instagram, así que nos estamos viendo y muchas, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.